¿El alcohol y las drogas en el grupo juegan un papel importante para la ejecución del delito o previo No, a? no. Yo en el equipo, porque así nos decíamos, ¿no? En el equipo donde yo estaba, ahí sí no. De hecho, a mí nunca me ha gustado. Yo siempre he robado, en juicio. Solamente cuando era morro y que andaba de borracho, cuando los golpeábamos, ahí sí estaba borracho. Pero yo para robar a algo así nunca. Bueno, todos ellos, nunca nadie iba drogado, ni tomado. Siempre íbamos en sano juicio. Y a mí Usted, así me gusta. usted lo A mí veía no me... como un trabajo. Ajá, exactamente. A mí no me gusta hacer ese tipo de cosas, pues exactamente porque yo, como te lo digo, yo lo veía como todavía lo veo, ¿no? Pero yo ya no me agrado, todavía no me ha agradado. Sí es como un trabajo y sí, yo, aparte a mí siempre me ha gustado hacer las cosas en... A nivel municipal, incluso también creo que fue en el sexenio pasado, se propuso que también los municipios tuvieran una institución, ¿no? Dentro de los municipios que se dedicara a la prevención, porque no la tenemos. Digamos, están las secretarías de seguridad pública, ¿no? Que supuestamente hacen prevención, pero lo único que hacen es prevención situacional, disuasión, etcétera, etcétera. La idea es que hagan programas, proyectos, etcétera, etcétera. Entonces ahí había que fortalecer esa parte, ¿no? Capacitar a todos los centros estatales, continuar con esta propuesta de que en los municipios también exista una entidad, ¿no? Que se dedica a la prevención, pero tratar de que sea una prevención, como bien decíamos, ¿no? O sea, a largo plazo, profunda, porque desafortunadamente la mayor parte de las acciones, cuando nosotros nos dedicamos a evaluar por mucho tiempo los programas de prevención que se daban, en el marco del Fortasec, del FASP, pues nos dábamos cuenta que la mayoría de las estrategias eran pues muy situacionales, ¿no? O muy psicosociales, es decir, se enfocan mucho en el factor de la oportunidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Luminarias, rescate de espacios públicos, Patrullas. patrullajes, y en el ámbito psicosocial, talleres, ¿no? Esta idea de mandar al payasito que va a las escuelas y les dice a los niños qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Digamos, pues, está bien, pero no vas hacia, como hemos comentado aquí, hacia las raíces, ¿no? Hacia los temas estructurales de las sociedades. Entonces, es una prevención simulada, ¿no? O sea, el Estado cree que con eso es suficiente para modificar estos factores de riesgo, pero no lo... Entonces, ahí es una crítica que se tiene. Nosotros publicamos en 2023, por ahí si están interesados, es el Manual de Prevención del Delito, ¿no? A partir de nuestra experiencia, y ahí es un poco para cómo generamos proyectos de prevención, es el ABC, ¿no? Es un manual que sacamos con el Ministerio de Justicia de Bolivia y que está ahí disponible. Perfecto. Y es que también el tema es cultural, ¿no? Porque también es cómo lo ve la sociedad, cómo ve estos programas la sociedad. Por ejemplo, un experto que sí puede, oye, pero no estás checando los factores sociales, Claro. los de educación, o sea, te estás yendo más a los temas económicos, pero una persona que no tiene esa educación, o sea, y ve en la tele los proyectos y las becas y me van a dar, no sé, 6,000 pesos al mes, no, pues está súper bien. También el tema es cultural, ¿no? Son políticas que no logran comprender la dinámica de la violencia en México. O sea, cuando ves este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro que le apuesta al trabajo y a la escuela, no está comprendiendo que ni el trabajo ni la escuela para las generaciones de hoy no importa. Sí, claro. O sea, está haciendo políticas como si estuviéramos en el siglo XV, ¿no? Cuando el trabajo y la escuela hoy... Sí, instituciones que ya no sostienen. Instituciones que ya no sostienen. Así es. Y eso hay un texto de Giddens, ¿no? Sobre las transformaciones de la sociedad moderna. Anthony Giddens, sociólogo, que habla de cómo pues sí, el último siglo tal vez, ¿no? Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, estas instituciones que sostenían a la sociedad moderna, trabajo, familia, escuela, ya no son lo mismo. Sí, ya. O sea, entonces son políticas que no logran comprender a los jóvenes, a las juventudes, ¿no? Y entonces
son políticas incluso hasta adultocéntricas, ¿no? Lo podríamos pensar, pero no para los jóvenes, no desde los jóvenes, o por lo menos no desde los jóvenes en riesgo, ¿no? Si hablamos de jóvenes que están, me acuerdo mucho cuando nosotros hacíamos programas de prevención en Chimalhuacán y en el Estado de México, y platicábamos con los profesores y con los directivos, etcétera. Entonces hablábamos un poco, bueno, venimos a hacer proyectos y querían mandarte a los niños que sacan 10, que sacan 9, ¿no? No, pues con eso no queremos trabajar con el que saca 5, con el que... ¿Qué está pasando con ellos? Sí, eso, o sea, sí. Para hacer programas de prevención para... sí, no tiene sentido. No tiene sentido, Por ¿no? completo. Por lo menos no a corto plazo, ¿no? Bien, en la siguiente frase... Él habla de que se inconformó porque trabajaba como, así lo refiere él, ¿no? Sí. Yo trabajaba en el robo a cuentavientes y me inconformé con ellos y me fui a otra chamba, así lo dice, ¿no? Aquí yo veo también que esto opera de acuerdo al beneficio esperado, al riesgo percibido, al esfuerzo y bueno, ¿qué nos puedes decir de este tipo de perspectiva que él tiene respecto a cambiar, por así decirlo, como lo refiere, de trabajo, ¿no? Sí, te decía, para ellos es un trabajo. Cuando tú los entrevistas, y me acuerdo mucho cuando hicimos las historias de vida, ¿no? Que salió este libro de Hasta dónde la familia es responsable de la delincuencia, y entonces entras al ámbito laboral. ¿Qué otro trabajo tienes? No, pues, y ya te empiezan a contar, ¿no? Te empiezan a contar su vida criminal y todos estos tipos de violencia y tipos de delitos que ha generado. Entonces, para ellos es un trabajo, y no hay que verlo solamente como un ingreso económico, sino también lo que comentamos, ¿no? Es una forma de reconocimiento, es una forma de inclusión, ¿no? De inclusión, si tú quieres, ilegal, pero al final inclusión dentro del mundo, ¿no? Se incluyen en estos grupos, pero también vemos ahí, ¿no? Que tampoco, y que es una de las críticas a la teoría de las subculturas, porque la teoría de las subculturas te dice, no, el mundo criminal es un mundo totalmente distinto, ¿no? Paralelo, independiente al mundo social, al mundo... Y no, la verdad es que las organizaciones y los grupos criminales operan con la misma lógica, ¿no? Las mismas lógicas de explotación, las mismas lógicas ¿no? que tienen las sociedades. Entonces ahí es muy, muy significativo ver en su relato cómo dice, bueno, me inconformé porque al final yo me sentí excluido, ¿no? Yo ya no quería solamente ser el chofer, ¿no? Sino quería también participar porque seguramente había un monto más alto, ¿no? Entonces él se siente excluido. Fíjense, hay una exclusión que hace que llegue al grupo criminal, y en el grupo criminal se siente excluido también, y entonces tiene la oportunidad de... Porque además nos contaba ese día, ¿no? Nos contaba que había niveles de información. Claro. O sea, era como de, o sea, toda vez que tú vas a manejar, y él preguntaba, ¿pero qué vamos a hacer? Y le decía, no, a ver, o sea, tú nada más manejas y de lo demás nos encargamos nosotros y no preguntes, ¿no? Entonces volvemos a esta lógica de la estructura, ¿no? De la jerarquía dentro de la misma organización. Sí, las organizaciones operan con la misma lógica y la misma estructura. Por eso es que podemos ver temas de explotación, temas de discriminación dentro de las organizaciones criminales, temas en fin, ¿no? Problemáticas que se presentan, ¿no? Y no son mundos totalmente ajenos, ¿no? Que eso también se ha discutido en el tema de la prisión. ¿La prisión es un mundo distinto o es un mundo que refleja, ¿no? Los problemas también de la sociedad? Por completo. Bien. Y también, pues, bueno, ahora que comenta que su empleo actual es como conductor de las rutas, pues también él, o sea, la cuestión de que él hacía, pues ahora se le revierte, ¿no? O sea, él comentaba de que le han robado, y a mí me parecía muy interesante porque se le preguntó ¿y qué sientes, no? ¿Qué sientes en el momento de que ahora tú estás siendo víctima de ese delito? Y me pareció como... O sea, importante esto que dice de, pues es que, o sea, palabras más, palabras menos, pues ya estoy ahí, o sea, lo normaliza de, pues si me roban, o sea, yo sé que ellos van, o sea, con todo y yo les voy a dar, pues ahora sí el dinero, ¿no? Lo que me están pidiendo, ¿por qué? Porque él ya estuvo del otro lado y él sabe que, o sea,
que ni defendiéndote y cuestiones así, o sea, él sabe que ellos van con todo, ¿no? Que fue lo que comentó anteriormente. Sí, eso es muy interesante como él, ¿no? Siendo un delincuente, ¿no? Ahora también tiene ese otro rol, ¿no? Como víctima, ¿no? Y cómo lo enfrenta, cómo él al final dice, pues me ganaron, ¿no? Me ganaron y pues ya, no resiste, ¿no? Entonces ahí es, y ahí pongo esa cifra, ¿no? De casi cada año 20 millones de personas son víctimas del delito en México, según las encuestas del INEGI. Cada año. O sea, si pensamos en, no sé, 7 años, suponiendo que las víctimas son distintas, estaríamos hablando que en México pocas personas no han sido víctimas del delito, ¿no? En su vida. Poquísimas personas, ¿no? Por completo. Sean delincuentes o no. Sí. Platicábamos con él y le decíamos como de qué te hubiera gustado ser, y él decía, me hubiera gustado entrar al ejército, ¿no? Uh-huh. Y aquí tú lo colocabas y lo ejemplificabas con la reciente película de Heroico, uh-huh, ¿no? Y la visión que da del psicoanálisis, que digo, esta institución del ejército, digo, no es nueva, ¿no? De fondo también hay muchísimos vicios. ¿Qué es lo que tú alcanzas a ver? ¿Qué es lo que alcanzas a percibir respecto a esta visión que él tiene, ¿no? Este imaginario, esta fantasía de pertenecer al ejército. Yo lo miro como una problemática que él tiene en su vida con la ley, ¿no? Con la autoridad. Porque en otra ocasión, que es un poquito más adelante, él habla de la corrupción, uh-huh, y habla de que el ejército y los soldados están metidos en la corrupción. Uh-huh. Pero del otro lado te dice, quiero ser, ¿no? Soldado en el ejército. Y lo dice como una cuestión no para ser corrupto, sino para cambiar su vida, ¿no? Porque él cree que le falta disciplina, que le falta autoridad, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que el ejército, yo en alguna ocasión ponía también un post cuando se dan, sobre todo estos días festivos, 16 de septiembre, no sé si lo han visto, que las familias en México llevan a sus niños, a sus niñas, ¿no? A que vayan a tomarse fotos con el ejército, ¿no? Arriba de los tanques, ¿no? Uh-huh. Posando con el AK-47, ¿no? Con las armas del ejército. Entonces ahí a mí me causa mucha problemática porque, digamos, independientemente de la institución que está ahí, pues es violencia, ¿no? Entonces ahí más bien, ¿dónde está el tema, no? Si no está en la violencia, entonces ¿dónde se encuentra? Porque es una violencia al final de cuentas, es una institución violenta, ¿no? Pero en el colectivo, incluso no me dejarán mentir, cuando un joven tiene problemas en la adolescencia, lo primero que dice la madre o el padre es mételo al ejército, ¿no? Ahí se va a componer. Y cuando ves la película Heroico, pues te das cuenta que son instituciones muy violentas, ¿no? O el tema del AA, ¿no? También, ¿no? Entonces ahí, o sea, te propongo para que ya no seas violento, meterte a una institución donde hay violencia. Entonces ahí, ¿no? Como pero que... es que ahí la violencia está justificada, ¿no? Uh-huh. O sea, te formo violentamente, pero para que te reinsertes, ¿no? En para que... sociedad. Entonces ahí es por eso ponía yo psicoanalíticamente, porque hay como un conflicto ahí, ¿no? Que no alcanzamos a visualizar. A distinguir, uh-huh, sí, por completo. Respecto al ámbito criminal y de la violencia, que es bloque número 7 que señalas, él va visualizando, ¿no? Qué es lo que hace. Dice, respecto al robo de vehículo, nos piden el modelo, campaneamos, robamos, basculeamos, arreglamos y vendemos, ¿no? Toda una lógica o toda una cadena para operar. Y decías ahí, dabas el dato, ¿no? Y tu teoría es la de, o lo visualizas con la teoría de la economía del crimen o estos mercados criminales que ya estuviste como señalando anteriormente. También nos das el dato, más de 60,000 autos robados en 2024. Desde luego que es un negocio muy lucrativo. Sí. Y entonces ahí volvemos a lo mismo, ¿no? A entender estos actos delictivos como parte de un mercado criminal. Y la necesidad de comprenderlos desde indicadores económicos, pero también investigarlos, ¿no? Con esta perspectiva más de mercado, ¿no? De investigaciones de mercados.
y no investigaciones individuales que vayan, ¿no?, a detener a estas personas que se robaron un vehículo cuando detrás está todo este mercado, ¿no? Y es muy interesante cómo él nos va dando todas esas etapas, ¿no? Desde que les piden el modelo, ¿no? Cómo van entonces a campanear, van viendo a quién sí, a quién no, ¿no? Esta teoría también de la elección racional, ¿no? A quién robamos, a quién no robamos, quién es más, quién supone mayor riesgo, ¿no? Quién supone mayores costos, y toda esa teoría de la elección racional. Porque incluso ahí en la historia de vida, dentro de las preguntas, dice, ¿no? Comentábamos justamente cómo operaban y decía, o sea, si a nosotros no nos gustaba alguien, o sea, si percibíamos que alguien no nos gustaba, decíamos no, a ese no. Y después platicabas, bueno, se reunían en el grupo, bueno, ¿por qué él no decidiste robarlo? No, porque se veía medio raro, podía venir con escoltas, la camioneta, las cámaras, ¿no? Entonces, sí, toda esta lógica, ¿no? Toda esta lógica situacional, ¿no? De la elección racional, que es una teoría que se ha aplicado muchísimo, ¿no? Hay un texto de Clerk que se llama El delito hace el robo, la ocasión hace al ladrón, así se llama. Es un texto que les recomiendo muchísimo. La ocasión hace al ladrón, y que tiene que ver con eso, ¿no? Cómo generamos prevención a partir de la oportunidad. Incluso hasta como víctima, o sea, la forma en cómo caminas, la forma en cómo puede ser decisivo para que te asalten o no. Que inclusive ahí le preguntábamos de, bueno, cómo escogen sus víctimas, la conocen, tienen alguna relación con ella, y pues él comentaba que no, o sea, eran ahora sí que completos desconocidos, más bien era el modus de cómo se hacía este delito de robo a cuentavientes, que había como toda una estructura, me parece que eran 5, y entonces había el que entraba y analizaba y los que ejecutaban, ¿no? Entonces esta cuestión de que no conocían a las víctimas, o sea, él inclusive lo decía, ¿no? Sí, es todo, volvemos a lo mismo, cómo dentro de las organizaciones criminales se visualiza esta estructura, ¿no? Esta lógica que opera igual que en las empresas legales, ¿no? Hay jerarquías, hay procesos, hay toma de decisiones, hay factores de contingencia. No es algo, como te decía, por eso fue mucha crítica con la teoría de las subculturas, porque la teoría de las subculturas pensaba que el mundo criminal era muy distinto, ¿no? No, en realidad reproducen estas mismas lógicas, ¿no? Solamente que en el mundo criminal. Ahí comentaba, antes de empezar a grabar el episodio, comentaba con la producción la dialéctica del amo y esclavo de Hegel, ¿no? En la que el amo impone su voluntad sobre el esclavo y además está dispuesto a morir en batalla, ¿no? Que no solo se ve en la delincuencia, también lo podremos observar en otras instituciones. Pero esto lo digo a propósito de la frase que él da, él menciona, literal: yo estoy al borde de morir, o de ir a la cárcel o al hospital, ¿no? Yo no quiero nada de eso, yo voy por el dinero a toda costa, lo tengo que conseguir, te tienes que aferrar, ¿no? De nuevo regresando como a la posición de esta dialéctica de Hegel, ¿no? En la que dice, yo muero en el campo de batalla por el dinero o gano, ¿no? Es perder, ganar, que en el barrio se observa mucho esa como dialéctica, o pierdo o gano, no hay otra. Es ¿no? él o yo. Y en cada momento voy renovando esta apuesta, ¿no? En cada oportunidad que tengo renuevo esta apuesta y igual me pongo dentro de la posición del vencedor. Tú lo decías y lo señalas acertadamente, Alan, cada vez hay más daños físicos en los delitos, ¿no? También lo recuerdas con este círculo de la violencia. Sí, eso lo ponía a propósito de... Usualmente cuando vemos este tipo de robos en los transportes públicos, ¿no? Hay como una opinión pública, incluso que ha llegado a niveles ya del Estado, del propio gobierno, de que hay que linchar, ¿no? De que hay que resistirse, de que hay que... Cuando yo digo que lo único que va a generar eso es precisamente este círculo de la violencia, ¿no? Los linchamientos lo que hacen es que el delincuente y la delincuencia se vuelvan más violentos, ¿no? Porque al final son ellos o tú, o sea, ellos están en una lógica, como bien decía en su relato, de aferrarse, ¿no? Al final yo estoy exponiendo, ¿no? Así lo ven ellos,
lo estamos viendo desde la perspectiva de ellos, del victimario, ellos exponen, ¿no? Toda una serie de cuestiones, hasta su vida, ¿no? Entonces, el linchamiento lo único que ha hecho, según yo, ¿no? Es generar más violencia física, que es lo que mostramos, bueno, lo que muestran las estadísticas de victimización del INEGI, ¿no? Cada vez más violencia física en los delitos de robo. Y al final regresamos como anteriormente se sancionaba, ¿no? En la ley de talión. El más fuerte, ajá, ¿no? Y sí. Ese tipo de políticas, pues no. En cuestión, por ejemplo, de que él nos narraba su iniciación y pertenencia, hasta inclusive pues comenta, ¿no? Es que también para entrar dentro del equipo no es solo como que te inviten y ya, ¿no? Tienes que hacer un examen, una prueba. Nos pusieron a prueba y me aceptaron, eso es lo que comenta el entrevistado. Sí, que también veíamos esa parte de no cualquiera se puede dedicar a la delincuencia. Como cualquier otro trabajo, como cualquier otra tarea, te exige ciertas habilidades, te exige ciertas actitudes y no todas las personas lo logran. Yo siempre he dicho que la prisión está llena de delincuentes fracasados, ¿no? En el sentido de que pues, al final de cuentas no lo lograron, ¿no? Digo, hay sus excepciones, pero pues, la mayoría están ahí, ¿no? Porque pues no les salió, ¿no? No les salió el business, entonces o están los pagadores, o están estas personas que siempre están regresando a la prisión, ¿no? Porque la delincuencia, sobre todo hoy, o sea, hoy estamos en un contexto donde el delito ya es un negocio, ¿no? Ya no estamos como hace 2-3 siglos donde el delincuente se dedicaba a esto para sobrevivir, no, ya es un negocio, ¿no? Y en ese negocio se van, como bien dice él, se van eligiendo a los perfiles más aptos o más, sí, ¿no? Que lo que dices justamente tiene muchísimo sentido. Ya el delito ha evolucionado, ha cambiado, ¿no? Por ahí hay un documental que recomiendo que se llama Ladrones Viejos. El delito, en específico el de robo, ¿no? Antes se veía como una herencia y casi como un acto revolucionario, ¿no? Claro. Además había códigos, ¿no? Dentro del robo no podías matar, o sea, y además no tenías que usar, a propósito de lo que dices, no tenías que usar la violencia, ¿no? El robo tenía que salir limpio. Por ahí hay un ladrón que relata cómo le robó a un expresidente, Carrizos, ¿no? Ajá, entonces desde luego que es muy importante entender que el delito, al menos el delito del que estamos hablando, en el que nos estamos posicionando, ha cambiado, ¿no? Hoy está esta apuesta de prácticamente al estilo Pablo Escobar, plata o plomo, ¿no? O me das lo que quiero o aquí me muero, ¿no? Sí, y eso es entendible también por las propias transformaciones sociales, políticas, económicas. O sea, así como el mundo cambia, pues también el delito tiene que cambiar, o sea, no tendría por qué ser distinto, ¿no? Entonces, sí, el de Ladrones Viejos es muy interesante porque te muestra, ¿no? Cómo eran estos códigos, ¿no? El 2 de bastos, o sea, era todo un arte, ¿no? Abrir la cajuela sin que nadie se diera cuenta, quitarte la cartera, y ahora, ¿no? Digamos, todas esas lógicas han cambiado, ¿no? Se ha hecho una delincuencia mucho más violenta, digamos, ¿no? Pero también se explica, ¿no? Por las propias lógicas, ¿no? De lo social, lo político, lo económico, que hacen más difícil, ¿no? Generar esta cuestión. Y por ejemplo, hablando de cómo ha ido incrementando la violencia en los delitos, pero aún así me parece interesante la cuestión moral que él establece en una frase en cuestión de, sí, o sea, yo me dedico a robo, matado, no estoy seguro, pero sí de alguna manera sataniza la cuestión del delito de violación, o sea que él no lo haría. Sí, dentro de la delincuencia hay niveles, hay tipos, ¿no? Y hay los delitos que son mayormente, desde su perspectiva, como más negativamente, ¿no? Percibidos. Obviamente los delitos de violación, cuando son a menores de edad, ¿no? A niñas, niños, adolescentes, son de los delitos más percibidos negativamente dentro de la prisión.
cuando se dice, ¿no? Cuando llega un violador a la prisión, cuando llega un abusador de niños, sí se la pasa muy mal, ¿no? Entonces ahí, dentro de la delincuencia hay delitos aprobados, hay delitos que se miran bien y hay otros que no. Sí, él decía, a propósito de lo que dices ahí, ¿no? El secuestro tampoco, ¿no? Sí. Ni meterme en temas de secuestro, ni meterme en temas de violación, de ese tipo de... Pues ahora lo vemos, ¿no? Con la delincuencia organizada, en un principio, si no mal recuerdo, había esta posición, ¿no? No sé si recuerdan que en varias notas dejaban pancartas, ¿no? La delincuencia organizada cuando llegaba a una cierta comunidad, de no robar, no violar, no matar, ¿no? Como que nada más nos dedicamos al tráfico de drogas. Sin embargo, con el tiempo hemos visto que se ha multiplicado, ¿no? los fines del delito de las organizaciones criminales, y que si bien en un principio era el tráfico de drogas, pues eso va generando también otro tipo de delitos, ¿no? Entonces sí, dentro o sea, pareciera algo contradictorio, ¿no? Que dentro del mundo criminal haya prohibiciones, haya una ética del criminal, una ética del criminal. ¿Sí? Esa es la... Sí, dentro del mundo criminal hay una ética criminal. Hay algo que comentabas, y yo creo que este tema es importante, porque por ahí hay personas que lo han intentado abordar, el trastorno antisocial de la personalidad, ¿no? Das una cifra y podrías para el público en general a lo mejor decir generalmente o de manera breve en qué consiste esto. Bueno, el trastorno antisocial de la personalidad, digamos que es una de las explicaciones más fuertes, ¿no? Desde la psicología criminológica o la psicología criminal, en el sentido de que las y los delincuentes se diferencian de los que no delinquen porque tienen una cierta estructura psíquica, ¿no? Distinta, que en los niveles más bajos puede ser el TAP, ¿no? El trastorno antisocial de la personalidad, pero también puede ser incluso hasta la psicopatía, ¿no? Con Robert Hare, ¿no? Que también tiene su índice de psicopatía. Son términos psicológicos, ¿no? Que se han utilizado para evidenciar ciertos comportamientos, ¿no? Ciertos rasgos. En realidad son rasgos, indicadores, criterios que tienen estos conceptos que los encuentran en el DSM, ¿no? O en el CIE. Entonces, son conceptos que traen, ¿no? Ciertos criterios. Entonces tú los vas, por ejemplo, pues sí, como un checklist, ¿no? Si tiene este sí, este no, este sí. Entonces, de manera general se cree que todas las personas que están en prisión tienen trastorno antisocial de la personalidad o disocial, ¿no? Esa es como la apuesta fuerte, y incluso si tú lo miras estadísticamente, pues sí hay una relación, ¿no? La mayor parte de los que están en prisión han sido diagnosticados con el trastorno antisocial de la personalidad. Es decir, que la explicación de la delincuencia es psicológica, ¿no? No tiene que ver con lo social, no tiene que ver con la desigualdad, sino que estas personas tienen una estructura, ¿no? Psíquica que puede ser, por un lado, producto de ciertas cuestiones genéticas incluso, ¿no? Cuestiones hereditarias, pero que también se pueden explicar con lo que han vivido, ¿no? Con sus experiencias de vida que hacen que tengan estos rasgos. Sin embargo, si tú te metes un poquito más a fondo, te das cuenta que en la prisión hay como una consigna, ¿no? A los trabajadores penitenciarios a todos diagnosticar con trastorno antisocial de la personalidad, porque si tú no lo diagnosticas con trastorno antisocial de la personalidad, pues hay un problema, ¿no? Institucional. ¿Cómo es que no tiene trastorno antisocial? Entonces se vuelve como un machote, ¿no? Lo que hemos dicho, los dictámenes criminológicos en prisión, como en cualquier otra institución, si vamos al IMSS, si vamos o sea, son estas prácticas institucionales, ¿no? Hay un libro de Gadamer sobre fenomenología, bien interesante, etnometodología, donde él hace un análisis de los hospitales psiquiátricos en Estados Unidos, ¿no? Y muestra, en efecto, ellos entrevistaban a los trabajadores, cómo el trabajador, o sea, ni tan siquiera se cuestiona si puede ser un paciente con ciertos criterios o no, o sea, ya está institucionalizado y es automáticamente, ¿no? Si estás aquí es porque tienes este trastorno.
entorno, ¿no? Porque tienes esta... Entonces ahí, si miramos más a fondo, pues es más complejo el asunto, ¿no? Entonces, es como la criminología y Foucault históricamente, ¿no? Como estas disciplinas dentro de prisión lo que hacen es reforzar la intervención punitiva, ¿no? Uh-huh. O sea, es darle un argumento científico al poder punitivo. Sí, claro. En efecto, ¿no? La persona que está aquí no solamente es culpable, sino que es peligrosa, ¿no? Y es mala y tiene que estar aquí. Entonces hay una justificación científica, ¿no? De hecho, eso es lo que dice Foucault del nacimiento de la criminología, ¿no? La criminología nace por eso, ¿no? El nacimiento de la prisión. Y Gille, que esto, a propósito de lo que dices, lo maneja como el inconsciente institucional, ¿no? Nos preguntan a propósito del trastorno antisocial de la personalidad, si los trastornos del neurodesarrollo son susceptibles a desarrollar conductas delictivas. Trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo, trastorno, no sé, bioquímica, TDAH, ¿no? Sí, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, si lo pensamos solamente como una cuestión de causa-efecto, ¿no? Pues ahí habría... O sea, hay que entender, y por eso era importante lo que decías al principio, ¿no? De este episodio, que la gente vaya a la historia, ¿no? A la historia de esta persona y escucharla completamente, ¿no? Porque no solamente se trata de un factor o de una causa, sino que son varios factores, ¿no? Estamos hablando de 9 bloques mínimamente, ¿no? Que uno arbitrariamente decidió identificar. Entonces, no podemos entender el crimen como causa-efecto. Hay varios factores que se articulan. Ahí el tema que yo veo más, que es un reto, ¿no? Ya hacerlo caso por caso, es cómo se articulan. Sabemos que son muchos factores, está bien, ya llegamos a esa conclusión. Cómo se articulan en una historia de vida, ¿no? Eso es lo interesante, cómo se articula esta cuestión, ¿no? Digamos, más endógena con lo exógeno. Yo siempre he creído que la psicología y la sociología, por decir los dos ámbitos más extremos, ¿no? En tanto endógeno y exógeno en el caso de la delincuencia, es un proceso. Okay. Es un mismo proceso. Lo que pasa es que la psicología ve una etapa de ese proceso y la sociología ve la otra etapa de ese proceso. No es de que uno esté errado y el otro tenga la razón, porque ese es el problema con la criminología históricamente, la lucha de paradigmas, ¿no? Entonces no es, eres complementario, no, o tienes la razón, y si la tienes, entonces ya mi postulado es errado, ¿no? O al contrario. Entonces yo lo que creo es que es un mismo proceso dialéctico entre el cerebro, digamos, entre el ente, el ser y el hábitat, ¿no? Es un proceso dialéctico que está ahí como bucle retroactivo, diría Edgar Morin, ¿no? La causa sobre el efecto, pero el efecto también sobre la causa, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que son factores que influyen, pero que no son decisivos. Pero yo he dicho que la criminología es antideterminista. Uh-huh. La criminología es antideterminista. La criminología tiene que ser un pensamiento complejo, ¿no? Huir del determinismo, de seguir pensando que hay solo una causa que hace que las personas delincan, ¿no? Por completo. Que, por ejemplo, hablando del trastorno antisocial podría ser contradictorio, ¿no? Porque hablar de trastornos es netamente de la psicología y la psiquiatría, que se supondría, porque también está en una base jurídica, que inclusive deberían de tener tratamiento psicológico y psiquiátrico. Solo lo hacen para justificar, como bien lo dices, la peligrosidad, para tener este tipo de medidas cautelares, que es la prisión, y más no para el tratamiento. Sí, digamos, y yo lo he dicho siempre, se supone que son centros ahora de reinserción, uh-huh. Pero si tú ves estadísticamente, pues el 98% del personal que trabaja en prisión son custodios. No son centros de reinserción, son centros de custodia, ¿no? Centros de contención. Si fueran centros de reinserción, habría más personal psicológico, más personal criminológico, más trabajadores sociales. O sea, tendría ese enfoque más humanista, más de... Pero no, o sea, en la práctica, en el discurso sí lo dicen, ¿no? Si nos vamos a la creación de la prisión, ¿no? Bueno, de la ley de normas mínimas en los años 70, ese era el espíritu, ¿no? El espíritu de Quirós Cuarón, ¿no? Uh-huh. Que decía, prisión sin tratamiento es castigo.
Pero hasta el día de hoy, si tú ves las estadísticas y lo ves ya al día a día, pues la verdad es que no, o sea, y entonces se convierte en un mero trámite, ¿no? En una mera tramitología y no realmente en aportar o ofrecer estos esquemas, ¿no? De atención integral a las personas privadas de su libertad. Bueno. Hay una frase que dice él que refiere: mi suceso decisivo en mi vida fue el ingreso a la delincuencia. Ahí, ¿qué nos podrías decir? Porque, o sea, él está estableciendo como el punto más importante o que le cambió la vida por completo, pues es justamente... De hecho, así inicia. Ajá. Cuando ustedes le preguntan, cuéntanos un poco los sucesos que han marcado tu vida, él dice, mi entrada a la delincuencia. Y empieza con la delincuencia. O sea, no empieza con su infancia, no empieza con pues la escuela, empieza con la delincuencia, ¿no? Entonces, ahí es muy significativo porque te habla del papel tan importante que en su vida ha sido el delito, ¿no? Entonces, esa parte sí fue como... ¿por qué empezar desde ahí, no? Cuando la pregunta fue muy general y muy abierta, ¿no? Entonces, de alguna forma también te habla de Sí, cómo... necesito decirlo. Sí, y digamos, no se podría entender desde su perspectiva su vida sin contar, ¿no? El delito y todo lo que transcurrió en ese sentido. Todo lo que vivió. Todo lo que vivió, lo que es, ¿no? Sí. Lo que es gracias también a eso, ¿no?